Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares 2020. Del 16 al 20 de noviembre. Multiplicar las lecturas. CONAVIP, Ministerio de Cultura de la Nación. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Estamos hoy en lo que va a ser nuestra última charla, nuestro último encuentro de este Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares. Estamos promediando con la riquísima presencia de Ángela Pradelli, una amiga de las bibliotecas populares y de la CONAVIP, a la que, bueno, todos ustedes conocen y luego vamos a volver sobre su asunto, pero justamente Ángela va a hacer un broche de puntualidad en este encuentro, porque ella nos va a hablar de las infancias y juventudes, justamente celebrando hoy, como celebramos, el Día Mundial de las Infancias. Yo quisiera terminar este encuentro agradeciendo a las 911 bibliotecas populares inscriptas para participar, en la participación activa que han tenido los dirigentes y las dirigentas, los bibliotecarias y bibliotecarios, voluntarios, a través de las plataformas en las cuales se transmitió este encuentro. Tenemos el tema de la distancia, es cierto, no nos hemos encontrado físicamente con veces, pero por lo menos para mí ha sido muy rica la experiencia esta online de que cada uno pueda expresar su reflexión, su pregunta, y no tenemos que levantar la mano y no tenemos que esperar, sino que va resonando lo que los expositores y expositoras plantean con las realidades de cada biblioteca, con las sugerencias, con las preguntas. Así que a mí me parece que este encuentro ha sido atípico, pero que esta atipicidad ha sido muy rica. Ha mostrado otras formas de la de estar juntos en red, ha mostrado otras formas del entramado de las personas, que es posible. Y bueno, en su momento Juan José Mendoza, cuando en la última conferencia anterior a esta, digamos, en cómo la pantalla es hoy imagen de la Babel. Yo creo que además de las otras reflexiones respecto de la fragmentación, respecto de esta otra forma, o sea, que la velocidad con la que las comunicaciones, lo digital ha avanzado, no ha modificado solamente las formas como se lee, sino las lenguas, los lenguajes, los textos, pero sobre todo maneras de organización. Él decía, bueno, la digitalización de materiales no es igual al archivo de bibliotecas, porque después no sabemos cómo va a ser leído. Hace poco yo veía en un documental de la televisión alemana científicos trabajando alrededor del ADN como manera de conservación de materiales para el futuro, pensando también la velocidad en la que los distintos soportes donde se guarda la información ha ido modificando. Se hace cada vez más pequeño, pero también cada vez más efímero. Entonces, me parece que nosotros hemos transitado en estos días, así como nos caímos en el teletrabajo, en la Feria del Libro virtual. También en este encuentro hemos transitado parte de esto que Juan José Mendoza decía, ¿no? Y me parece que ameritará después de parte de cada uno una reflexión, y la mía es que, bueno, que a pesar de todo, hemos buscado las maneras de participar como somos, como son las bibliotecas populares, pero aprovechando otra manera de hacer red y de la participación. Como decía María Pía López en la mesa
con perspectiva de género, cuando planteaba interrogar los anaqueles con una mirada de género para recuperar la memoria escrita por mujeres, creando así una genealogía, decía ella, hospitalaria de las diferencias que haga justicia hacia ciertos olvidos, ¿no? Esto de interrogar los anaqueles, de descentralizar las formas de pensar, de incorporar las singularidades, las distintas maneras de los sonares de la lengua, para construir las maneras de la recomendación de la lectura, de la iniciación a la lectura. Digamos, cómo también esto está atravesado por la construcción de identidades lectoras que recuperan, por un lado, las memorias, las diversidades de las memorias, y por otro lado, más allá de las lógicas del mercado, van incorporando también otras maneras de comunicarnos. Sergio Holguín y Leonardo Padura se refirieron de distinta manera a esta misma cuestión, a los nuevos formatos, al libro digital, a los contenidos audiovisuales, y los dos, yo creo que con una perspectiva con la que por lo menos yo coincido, y parece que es un tema motivo de la reflexión para los años que vienen, para todas las bibliotecas, que es una oportunidad de ampliar horizontes lectores con nuevas formas, pero los desafíos siguen siendo de algún modo los mismos. A mí me pareció muy, muy interesante esta cuestión, las cuestiones que se plantearon alrededor de la lectura en esta mesa colectiva donde tuvimos el honor de tener a Alejandro Santa, a Natalia Porta y a Esteban Gutiérrez, porque me parece que justamente ahí coincidían los entramados de los diferentes mundos que convergen a través de la lectura y de la palabra. Y se plantearon ahí, digamos, las voluntades, que me parecen a mí muy, muy importantes, las voluntades de que este entramado liga de algún modo la pandemia, que nos ha hecho juntar los recursos, potenciarnos unos a otros, permanezca en la vuelta a la presencialidad, y para nosotros más que para nadie, porque como lo decíamos al inicio, en la de inauguración, al comienzo del encuentro con el ministro Tristan Bauer, la incorporación de estas nuevas prácticas de lectura y de bibliotecas implica de todas las maneras un compromiso con un proceso de transformación cultural que está en marcha, que estaba antes del bichito, y que el bichito, digamos, puso en escena, por un lado, las falencias, lo que podríamos decir los atrasos respecto a esa velocidad de la que hablaba Mendoza y que hablamos el primer día como mi preocupación respecto de las bibliotecas, pero también que es la oportunidad y el momento donde los valores de las bibliotecas populares, lo que las han hecho funcionar 150 años, son más necesarios que nunca. La solidaridad de esta apertura por parte de quienes tienen acceso a las lecturas, a los formatos, a las redes y demás, para que todos puedan gozar de eso. La cultura del encuentro, que hace a la existencia de este movimiento de bibliotecas populares y que se hace presente cada vez que nos encontramos físicamente, que se ha hecho presente también esta vez. A mí me parece que ha sido muy fructífero este encuentro, yo así lo vi, y lo vi también en muchos de los comentarios y preguntas de todas y todos ustedes. Y bueno, me felicito y felicito a todos los trabajadores y trabajadoras de la CONAVIP que hacen que esto haya sido posible, porque es muy difícil trabajar a la distancia, ustedes creo que lo saben,
para llegar hasta aquí. Y como decía al principio, y llegamos hasta aquí y dejamos para el final lo que es el principio de todas las cosas, en el sentido, la biblioteca es memoria, pero la biblioteca es construcción. Y en este aspecto de la construcción, la relevancia de repensar las infancias y las juventudes, desde la perspectiva de las lecturas y las bibliotecas y los nuevos soportes, que no son nuevos, eh, los cambios a los que nos enfrentamos colectivamente, me parece que es una enorme manera de cerrar esto, con los desafíos de todo lo que tenemos por delante. Hoy se celebra el Día de las Infancias porque en 1959 las Naciones Unidas lograron hacer manifiesto lo que se llamó en ese momento la Declaración de los Derechos del Niño, que eran unos 10 o 12 derechos, unas 10 o 12 enunciaciones que estaban bien lejos de aquella consideración que se tenía en 1959 por las niñas y los niños, percibidos como objeto de la educación, de los padres y de las escuelas, como objeto de las prácticas de las políticas públicas y demás. 30 años después, en 1989, y con una enorme movilización de voluntades, de las cuales fui parte y me enorgullece como parte de la historia de vida y que hemos compartido también con otras compañeras y compañeros que están en las bibliotecas populares y en el campo de la escritura. Hemos dado un paso gigantesco en 1989 reconociendo a los niños como sujetos de derecho, como, como, como portadores de derechos que les son inherentes a su condición y que son una obligación para los adultos, para las comunidades, para las instituciones y para las políticas públicas, y lo son para nosotros también. Entre aquella consideración de esos niños adultos enanitos que había en 1959 y que atravesó la educación de muchos de nosotros, a esta forma de la concepción de la infancia, no tuvo la velocidad de la modificación entre el papiro y la imprenta de Gutenberg y esto que estamos viendo y viviendo en este momento. Y no tuvo la velocidad tampoco, o sea, no fue tan lenta, ni tuvo la enorme velocidad de esta última parte del siglo XXI. Pero tiene para sí y como obligación institucional y como desafío para todos nosotros, que esos principios que rigen la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, que es ley en la Argentina y que ha modificado tantas prácticas públicas y privadas, encuentre desde las lecturas y desde este acompañamiento que la querida Ángela Pradelli nos va a hacer ahora y desde los que nos van a seguir haciendo, una de las líneas prioritarias para el trabajo de las bibliotecas y de la CONAVIP, junto con las políticas las políticas de cuidado a los ancianos y a la infancia, son mensaje de la memoria, por un lado, de las bibliotecas populares y mensaje del futuro y de la posibilidad de la existencia. Vamos a tener otros 150 años más de CONAVIP y de bibliotecas populares si nosotros logramos, difícil, un desafío enorme, conjuntar todas estas pluralidades que se abren, las pluralidades de género, las pluralidades etarias, las pluralidades de formatos, y podemos con eso constituir las nuevas Babeles, las nuevas utopías y las nuevas imaginaciones respecto de la sociedad que estamos en este momento redefiniendo y recreando. Muchísimas gracias a todas las y los bibliotecarios, dirigentes, voluntarios,
y los escritores y escritoras que nos han acompañado, los expositores. Muchas gracias a todos y nos vamos a volver a ver, esperemos, en cualquier formato en el 2022, porque volvimos a arrancar los encuentros nacionales y volvemos a arrancar que cada 2 años volvamos a encontrarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenida, Ángela Pradelli. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta quinta y última jornada de este Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares 2020. Es un honor y una enorme alegría tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas y todos? La alegría es mía. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo que agradecerlo especialmente porque, bueno, nos hemos criado en las bibliotecas populares y públicas, también las escolares, pero digamos que las bibliotecas populares han sido muy importantes. En mi caso, la de Bursaco y la de Adrogué específicamente, y han, digamos, como dejado escenas muy especiales, ¿no? Que uno las entiende bastante después, a la luz de muchas lecturas que se hacen. Cuando se mira para atrás y se ven esas escenas de la biblioteca, es muy conmovedor. Ángela, antes de dar pie a tus palabras, quería presentarte para los que no te conocen o contar un poco más. Ángela Pradelli es escritora y profesora en letras, ha recibido premios en Argentina y en otros países, entre ellos el premio MC, el premio Clarín, el premio municipal de novela y ensayo Ciudad de Buenos Aires, el premio al mejor libro de educación 2010-2011, el premio editorial People's Literature Press de China a la mejor novela en español 2018. Ha dado conferencias y talleres de escritura en distintas ciudades del país y también del exterior, como Bolonia, Génova, Ginebra, Zurich, Nuremberg, Zofingen, Berna, Winterthur, La Habana, Caracas, son muchísimas, Berlín, Osorno, Los Ángeles, Shanghái. Ángela Pradelli publicó los siguientes libros: Las cosas ocultas, Amigas mías, Turdera, El lugar del padre, Libro de lectura, Combi, Un día entero, La búsqueda del lenguaje, El sentido de la lectura, En mi nombre, Historia de identidades restituidas, El sol detrás del limonero, La respiración violenta del mundo y La poética de la seda. Sus libros han sido traducidos al inglés, al alemán y en parte al italiano y al francés. Fue escritora residente en Italia, Suiza, Estados Unidos y China. En el año 2016 fue invitada al 22º Festival Internacional de Poesía de Génova, Paroles Palancate. Es fundadora, junto con Alejandra Correa, del proyecto ¿Por qué llora esa mujer?, libro que se publicó virtualmente en este 2020 y que les recomiendo porque está disponible online, todos lo pueden ver. Así que bueno, Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí te escuchamos. Saludar a toda la gente que nos está escuchando y agradecer, por supuesto, a Tristán Bauer, el ministro de Cultura de la Nación, a María del Carmen Bianchi, la presidenta de la CONAVIP, con la que tengo una amistad entrañable y un gran cariño, que, digamos, fue creciendo a través de los libros, surgió por los libros y fue creciendo así. A Julia Magistrati, coordinadora institucional de la CONAVIP, a Laura Ronto, a Caro Romero, a todo el equipo y diría el equipazo de CONAVIP, y muy especialmente a Luciana Rabinovich, mi acompañante en esta preparación, un gesto así de mucha amorosidad y delicadeza siempre. Así que, Luciana, muchísimas gracias. Multiplicar las lecturas. Bueno, ya nos vamos a meter en este tema, pero antes quiero, en primer lugar, en el contexto justamente de este encuentro, que se llama así, Multiplicar las lecturas, quiero expresar mi repudio por la ideología de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
Soledad Acuña y la perversidad manifestadas en la expresión de la funcionaria. Y mi apoyo a todas y a todos los docentes. Bueno, el escenario de la crisis en la que vivimos hoy, a partir de este año, a partir de marzo, nunca fue tan dramáticamente cierto. Somos un país entrenado para tiempos convulsionados, más convulsionados que armónicos. Sin embargo, la diferencia es que el virus trajo desgarros del tejido social, laboral, económico, sanitario, no solamente para nosotros, sino para todos, es a nivel mundial. Eso ahonda, por supuesto, la angustia, porque confirmamos que somos habitantes de un planeta que no supimos cuidar o que no podemos frenar a los que no lo cuidan. Sería muy largo detenernos en algunos temas, pero digamos sí que es imprescindible revisar los efectos del capitalismo, las formas de producción, el trabajo esclavo. Cuando toda esta pesadilla termine, y esperemos que sea muy pronto, los investigadores, los científicos, los especialistas nos dirán qué pasó y cuáles fueron las causas. Pero para muchos está claro con qué formas de organización económicas está relacionada esta pandemia. En este punto me gustaría detenerme para hacer una aclaración. No es verdad, como suele afirmarse en los medios con cierta liviandad, que la pandemia y la cuarentena nos haya hecho a todos el mismo efecto y de la misma manera. La desigualdad económica, sanitaria, la desigualdad ahonda esas diferencias. El mes pasado, en el marco del curso Cuerpo, Territorio y Segregación, organizado por el Centro de Salud Mental Arturo Ameguino, la psicoanalista y doctora en psicología María Luján Iguale habló de un tema que nos convoca y me convoca siempre, que es el de las infancias segregadas. Fue una exposición valiosísima que recomiendo porque seguramente está en las redes. El nombre del libro al cual se refirió la doctora, y vamos a dejar también los datos en los comentarios para los que quieran seguir leyendo, el nombre del libro es La infancia intervenida. Igual es una de las autoras y comparte autoría allí. Y fue publicado por Lugar Editorial. Luján Iguale dice en esa conferencia, voy a hacer como un breve resumen de algunas cosas que nos importan mucho para esta charla, que la infancia es un término multívoco, que la construcción social o la representación social de qué es una niña o un niño varía según el contexto histórico, político, social en el cual se plantea. Que niñas y niños se sujetan de alguna manera a las significaciones que los adultos de cada época les otorgan. Afirma también que siempre hay un discurso que impera sobre los otros, un discurso que puede ser mítico, científico, legislativo, mercantil, y que las infancias se configuran de acuerdo con la mayor importancia de un discurso sobre otro. Que la multiplicidad de los discursos da forma a la multiplicidad de las infancias. El cuerpo social, dice Iguale, va mutando en relación a la cuestión de los derechos de la infancia, que actualmente ve a niñas y a niños como sujetos de derecho, pero que sin embargo siguen vigente la construcción de niñas y niños como objetos de tutela. De esto hablaba algo María del Carmen en el inicio. Y por otra parte, dice Iguale, que se modifiquen los discursos no implica necesariamente que se modifiquen las prácticas. Iguale plantea que la concepción de niñas y niños ha pasado
de ser en los últimos años, esto que también decía María del Carmen, ha pasado de ser objeto de tutelaje, es decir, padres y madres tenían derechos sobre los hijos, a una construcción que toma a niñas y niños como sujetos de derecho. Por supuesto que muchos de nosotros estamos pensando en este momento que aún hay un discurso muy fuerte en lo social que, si bien dice respetar a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, si bien lo dice, también dicen otras cosas. Por ejemplo, cuando surge el ESI en el país, ¿no? Muchísimas madres y muchísimos padres han salido a decir esto: los hijos son míos, con mis hijos no te metas, a mi hijo lo educo yo. Eso lo hemos lamentablemente escuchado y lo seguimos escuchando. Resalto esto último, la diferencia entre objetos, niñas y niñas como objetos de tutelaje y niñas y niños como sujetos de derecho. Lo resalto porque, si bien es cierto, como dice la licenciada Iguale, cambió el discurso social, todos escuchamos otro discurso social, podríamos preguntarnos, sin embargo, si en paralelo algo de nuestras prácticas como docentes de lengua, bibliotecarias, bibliotecarios, maestras y maestros, algo de nuestras prácticas en relación a la lectura ha cambiado a partir de ese cambio de construcción. Quiero aclarar que vamos a hablar de niñas, niños y jóvenes, y por supuesto conocemos la diferencia y la diferencia en las edades, etcétera, pero vamos a hablar de ellos como sujetos que están diferenciándose siempre de los adultos. Después irán hacia ese mundo adulto, pero están diferenciándose en sueños, en ideologías, en miradas. ¿Acompañamos nosotros y nosotras esos cambios sociales desde las bibliotecas y las aulas? Por supuesto que no es una pregunta para que respondamos ahora, sino más bien para que nos hagamos con cierta frecuencia. No para acusar, no para incriminar a alguien, sino para que estemos a la altura de las circunstancias sociales cuando son respetuosas y cambian esa figura del tutelaje por la actitud del respeto de los derechos de infancias y juventudes. Hace algunos años, UNICEF largó una campaña con el título ¿Ayudarías a una niña de la calle? El objetivo de la campaña era generar conciencia en la sociedad sobre la situación que atraviesan las niñas, los niños y los jóvenes que no tienen una casa para vivir y crecen en la intemperie. La protagonista es una niña con cierta experiencia de actuación en los medios, de hecho la llaman así, actriz infantil. En el video está paseando por la ciudad de Tbilisi y se pierde, queda sola en una calle muy transitada. En esa primera escena, la niña está limpia, peinada y muy bien vestida. Las personas enseguida reparan en ella, se acercan para ayudarla y tienen comentarios agradables: qué hermosa nena, qué linda niña, y además son solidarios. Incluso hay gente que saca su teléfono, intenta llamar, suponemos, alguna institución para que vengan, acudan a esa niña perdida. En la segunda escena vemos a la misma niña, también en la calle, pero con otra ropa y otra apariencia. Y en la tercera escena, el equipo de UNICEF decide cambiar el escenario de la calle por un bar. Y ya veremos lo que sucede. 하나는 백수
Sí. Acá con los foros. 모두 일어나서 이거 같아요. მურები რო წამისვარ და ჭურჭყანი რომ აცვია მეწყენა რავი წარიწადის მეუნებოდა Me gustaría detenerme en la cuestión del prejuicio en relación a la lectura, las infancias y las juventudes. Los que nos hemos pasado muchos años de la vida trabajando en las aulas, en las bibliotecas escolares, públicas, populares, hemos reflexionado muchas veces sobre la lectura. Y me gustaría que hoy tomáramos este experimento de UNICEF y lo lleváramos al ámbito de nuestras aulas y nuestras bibliotecas. Y reflexionemos juntas y juntos sobre el modo en que los prejuicios sociales operan en nosotras y en nosotros como docentes de lectura en las aulas o en las bibliotecas. De qué modo incluso aquellas posturas que criticamos aparecen en nosotras y en nosotros cuando leemos en las aulas o en las bibliotecas. Tenemos que revisar nuestros prejuicios. ¿Prejuicios a la hora de leer en las aulas y las bibliotecas? Sí, prejuicios. Entonces las y los invito a que más tarde intenten reconocer cuáles son los prejuicios que se repiten y quedaron ya como cristalizados en lo social. Me refiero a aquellos prejuicios aberrantes, los pobres no llegan a la escuela o a la universidad, y también me refiero a aquellos prejuicios aceptados, que se escuchan, que se repiten, que nadie se avergüenza de decir y que nadie interroga cuando los escucha.
Me gustaría que pudiéramos hacer un listado de esos prejuicios que circulen, que nos lleguen esos prejuicios de las distintas bibliotecas, sobre todo para empezar a trabajar con ellos, a intentar pulverizarnos. Por ejemplo, largo el primero del listado. Durante muchos años he escuchado decir, incluso a profesionales que admiro, que las hijas y los hijos de madres y padres lectores serán lectores porque tuvieron el modelo en sus casas. Y no es verdad. La verdad es que hay muchísimos chicos cuyos padres y madres son lectores que no leen. Y a veces se enuncia de otra manera, ¿no? Se enuncia al revés, se cambian los términos. Padres y madres que leen en sus casas tendrán hijos, hijas lectores. Pensemos, aunque nosotros no lo digamos dentro de la biblioteca, frente a un aula, si creemos en eso, pensemos qué percepción va a tener la niña o el niño cuyo padre o madre no es lector por distintas circunstancias. Porque no tiene tiempo para leer, o porque no le gusta la lectura, o porque no tiene libros en la casa, o porque no sabe leer. Digamos, es como ya una condena que porque tu padre o tu madre no leen, no serás un lector. Y seguramente algo de ese prejuicio se desliza, aunque nosotros no nos demos cuenta. Hagamos esa lista. Les pido a los bibliotecarios y a las bibliotecarias porque me parece que puede ayudarnos muchísimo. Es verdad que en mi experiencia por lo menos lo es, cada vez que leemos un texto, ese texto también nos lee a nosotros. El texto que leemos nos lee. Nos lee nuestra ideología, nuestros pensamientos, nuestros gestos. Y también es cierto que cuando leemos en una biblioteca o cuando leemos en un aula, esos jóvenes, esas niñas, esos niños nos leen a nosotros, bibliotecarias, bibliotecarios, docentes. ¿Cómo estarán leyéndonos en este momento, noviembre del 2020, niñas, niños y jóvenes? Tal vez como personas a las que les fue legada una tierra y un cielo que destrozan en algunos casos o que no pueden evitar, como decíamos al principio, que otros lo hagan. No digo que lo enuncien de esa forma, sino que lo perciban, que nos perciban de ese modo. Habrá que ver también si pueden leernos, ojalá que sí, como personas que estamos tratando de coser ese tejido desgarrado, esa tela abierta. La complejidad de la lectura no se agota en la significación de los textos lingüísticos. Por el contrario, hay una multiplicidad de escenas, imágenes, gestos que debemos abordar con la lectura y que si bien ahondan las dificultades, también completan los sentidos. Sus contenidos vienen del mundo personal y se leen en la intimidad de los vínculos, pero vienen también del mundo político, social, laboral, económico. Todo es una lectura. Y todos somos, a su vez, la lectura que los otros pueden hacer de nosotras mismas o de nosotros mismos. La diversidad de los mensajes, de los códigos, de los registros, nos hace tropezar con la multiplicidad de significados y nos obligan a decidir nuestras interpretaciones, al mismo tiempo que un universo de posibilidades explota a nuestro alrededor. A cada paso que damos se nos abren infinitas lecturas.
las lecturas de los cuerpos, de las voces, del paisaje, las lecturas de los pueblos y países, de los cantos, la lectura de los jardines. Me gusta citar a un escritor italiano, Ferdinando Camon, que admiro muchísimo. Actualmente no se consiguen sus obras en las librerías, pero sí se consigue en Mercado Libre o en librerías de usado. Ferdinando Camon fue además profesor de lengua italiana y ejerció la docencia hasta el final de su carrera docente, digamos, se jubiló como docente. No dejó de ejercer la docencia cuando empezó a publicar. Y tiene un blog que se llama así, Ferdinando Camon, que los invito y las invito a leerlo, porque él escribe allí mucho sobre por qué escribir y por qué lectura, todos los niños. En 1985 le preguntaron a Ferdinando Camon y a otros 400 escritores como parte de una celebración, de una publicación, una única pregunta que era: ¿usted por qué escribe? Por supuesto que entre tantas respuestas hubo de todo, hubo cierta respuesta como vanidosa, ¿no? El deseo de dejar una huella en este mundo, bueno, hubo de todo. Parece que cuando le tocó a Ferdinando Camon, él se tomó levemente la cabeza y después contestó: io scrivo per vendetta, escribo por venganza, dijo Camon. No escribo por justicia ni por santidad, ni por la gloria, escribo por venganza. Había esta venganza como justa, santa y gloriosa. Mi madre sabía escribir solo su nombre y apellido, mi padre apenas un poco más. En el pueblo en que nací, los campesinos analfabetos firmaban con una cruz. Cuando recibían una carta del municipio o del ejército o de la policía, nadie más les escribía. Se asustaban y acudían al cura para que se las explicara. Los vi pasar muchas veces. Yo era un muchacho, pero lo recuerdo bien. Desde entonces sentí la escritura como un instrumento de poder y soñé siempre con pasar del otro lado, poseerme de la escritura, pero para usarla en favor de aquellos que no la conocían, para cumplirles sus venganzas. Me gusta muchísimo esta escena que cuenta Camon, porque los que hacemos de la lectura a la savia de nuestras bibliotecas y escuelas, conseguimos en algún momento que niñas, niños y jóvenes pasen del otro lado. Tal vez este es nuestro trabajo, y el trabajo de los libros y las lecturas todas en cualquier dispositivo. Este es el trabajo, hacer que la gente pase del otro lado. Por otra parte, en esta escena también vemos que el niño Ferdinando era muy joven, lee a los habitantes del pueblo, lee sus miedos, sus dificultades, sus angustias, y esa lectura le provoca un dolor que lo mueve. En el libro Repertoire, que ahora vamos a ver nosotros en pantalla, publicado en Valparaíso en el año 2013, el fotógrafo Rodrigo Gómez Rovira reúne las anotaciones que su padre hizo durante el exilio en París, al que partió con toda su familia, después del golpe en Chile. El libro, que por supuesto recomiendo mucho también, se inicia con una fotografía que es la única que no tiene relación
con el con el tiempo del exilio. En esa fotografía está él y su hermano, cuando eran niños. Su madre, el presidente Allende, y otra niña que no sabemos quién es, en brazos de su padre. ¿Dónde tengo el libro que quiero leer? Perdón, dejé el libro. Muchos años después, cuando Rodrigo publica el libro, que no solo es un archivo de textos, manuscritos y fotos del exilio familiar, sino que es una construcción muy interesante, esta foto la publica en primer lugar. La primera página del libro es esta. Y hay un breve texto firmado por su madre que explica la foto. Dice, fue un fin de semana en que decidimos visitar a mi suegra. Ella vivía en la avenida Cuarto Centenario. Era el año 1972. Íbamos en el auto con mi marido Raúl y los niños cuando divisé a Salvador Allende en la calle Tomás Moro. El presidente iba junto a un cuerpo de guardaespaldas. Así es que Raúl detuvo el auto y a la distancia le dijo, compañero, ¿le podemos tomar una foto? Cuando éste vio que veníamos todos dentro del auto, respondió, bueno, pero en familia. En la foto, Allende está con las manos sobre los hombros de mi hijo Rodrigo. Junto a él estoy yo con Gonzalo en brazos. Y al lado del presidente hay un señor con su guagua que nos pidió ponerse en la foto. Cuando vino el golpe, me allanaron la casa. Cuando me dejaron ir, el coronel que me interrogó me dijo, señora, yo no le creo absolutamente nada de lo que usted me dice. Váyase, señora, si puede hoy mismo, pero váyase. El tipo no era un fascista, de eso estoy segura. Ordené mis cosas, me preparé y antes de salir le pedí que ponga el día. Dijo, pero señora, esa diapositiva es muy peligrosa. Le contesté que lo era desde su punto de vista, pero que desde el mío creía que para mis hijos iba a ser importante tener una fotografía con un presidente de la República. Así que me la devolvió. Bajo su responsabilidad, me dijo. Cuando partí al exilio, una de las pocas cosas que me llevé fue la famosa diapositiva. El texto lo firma Consuelo Rovira, la mamá del fotógrafo, en Santiago de Chile en el año 2003. ¿Qué leemos en esta foto respecto de la niñez? La madre, el vínculo familiar, no digo la familia, porque esto también me parece que lo tenemos que aprender. No siempre hay familia en el sentido que se le da, madre, padre, hijos. Tenemos que reemplazar ese concepto por lo familiar o los vínculos familiares. No siempre que tocamos el timbre en una casa hay madre, padre, hermanos, hermanas. No siempre pasa eso. Y es muy doloroso para nuestras niñas y nuestros niños y nuestros jóvenes hacerles notar que ellos no tienen una familia y a lo mejor tienen un vínculo y unos lazos familiares muy fuertes. Bueno, entonces, ¿qué leemos? Leemos el vínculo familiar. El vínculo familiar abraza a un niño. El presidente, que es lo político, abraza a otro niño. Y alguien que estaba con una niña fuera de ese círculo, que no tiene lazos con ellos, que no se conocen, pide ser incluido junto con su hija y lo aceptan inmediatamente. Es decir, para ensayar un campo semántico de las infancias y las juventudes, la inclusión, lo familiar y lo político. Estos tres conceptos abrazan las infancias. Es cierto que no puede dejar de inquietarnos, no sé si tenemos otra vez la posibilidad de ver la foto, es cierto que no puede dejar de inquietarnos los militares que exhiben su arma sobre el cuerpo y miran al grupo. Pero ya sabemos todo lo que vino después.
Me gustaría que aún y sobre todo quizás en esta situación de pandemia, las infancias y las juventudes pudieran leernos así, abrazándolas desde el vínculo de lo familiar y lo político, incluyendo a todas y a todos. Tomemos para bibliotecarias y bibliotecarios, maestras y maestros, tomemos este fragmento de una carta en la que el poeta Rilke escribió: es nuestra tarea dejar huella profunda en esta provisional y perecedera tierra. Es nuestra tarea dejar huella pacientemente, pero pasionalmente. Somos, dice Rilke, las abejas de lo invisible. Somos las abejas de lo invisible. Es cierto que estamos todos en este momento atravesadas y atravesados por infinitas rupturas. Y por un tiempo más encontraremos cada mañana un desgarro nuevo. Voy a permitirme ahora leer un poema que escribí no en contexto de pandemia, un tiempo antes, cuando ni siquiera la sospechábamos, pero que encuentro muy pertinente para este momento. El poema se llama Mundos Rotos. Rupturas, roturas, rompimientos, las caídas, los agujeros, el fracaso, la desintegración, el derrumbe, el hundimiento, la destrucción, ciertas ruinas, una demolición. No es nostalgia, es dolor. No son melancolías del final de la tarde, son sangrados que no tienen horarios. El jarrón se rompe, el padre se muere, el vino se derrama, el barco parte para siempre, las tierras se inundan, el techo se perfora, se inicia una guerra, la lana se agujerea, el soldado dispara, la cerámica se quiebra, la lámpara se quema, la tela se desgarra, los hermanos se separan. En estos mundos rotos tenemos los tacos partidos, los huesos quebrados, un tajo en la piel, cicatrices secas, las uñas débiles, la encía hinchada, una herida que supura, los ojos gastados. Aún así, seguimos, un poco hundidos en esos agujeros, un poco a salvo, a oscuras casi siempre. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar Muchísimas un gracias, ahora. Ángel. Dale, muchas gracias por tus palabras y estas reflexiones sobre un tema tan importante, ¿no? Te quiero contar que, bueno, tuvimos muchos comentarios con respecto particularmente al momento en el que hablaste de los prejuicios, ¿no? Y te quería leer algunos porque me parece, bueno, interesante para compartir y conversar con vos. Por ejemplo, Marinés Gómez dice: recuerdo cuando me cruzaba en el barrio de la Biblia vendiendo figuritas de Dios, estampitas, ¿no? En el subte. Cuando nos encontrábamos nos saludábamos y hablábamos, pero observaba cómo les miraban y pensaba: estas personas del vagón se imaginan que estas niñas van a una biblioteca todos los días. Y agrega que es importante romper un poco esta lógica de la marginalidad entre los que saben, pueden, acceden y los que no. En este mismo sentido, bueno, hay varias bibliotecas que dicen, bueno, esto, que es necesario revisar los prejuicios, ¿no es cierto? Verónica Zanotti dice: además de estar en una biblioteca popular, soy bibliotecaria en una escuela escolar donde los chicos, no todos, llegan sin haber tenido contacto con la lectura por gusto. Pero ahí está mi función en lograr que estos lectores le encuentren el gusto al libro y la diversión en la lectura. Acá la verdad que llegaron muchísimos comentarios, sobre todo, bueno, con respecto a este tema. Margarita Telo dice: muy bueno, hasta las lágrimas, la campaña de UNICEF realmente fue muy impactante, ¿no? Dice: tal cual es lo que cada biblioteca vive con los niños y trabajamos todo el tiempo, así que creo que en un punto central.
Y ahora me gustaría hacerte una consulta, una pregunta. Pensaba cuando te escuchaba en esta idea del espacio poético del que habla Graciela Montes en su libro La frontera indómita, en torno a la construcción y defensa del espacio poético, ese lugar que es de uno, que es de una, que se construye y se defiende a cada instante, ese espacio, como dice ella, otro, ese tiempo otro que se habita mientras leemos. Y me preguntaba cómo podemos pensar el lugar de la palabra, el lugar de la literatura, el lugar de la ficción en la actualidad, en este 2020, signado por la pandemia, por el aislamiento, por la falta de espacio, muchas veces, de espacios, por la predominancia de la virtualidad, por el acceso desigual, ¿no es cierto?, a la conectividad y a tantos otros derechos fundamentales. Y de hecho, bueno, ayer en la charla de ayer el investigador Juan José Mendoza dio un dato escalofriante. Decía que, bueno, hoy en día hay más conexiones a internet que conexiones a agua potable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensar la relación del espacio y de la literatura en estos contextos tan complejos? Ahí se cortó justo cuando hiciste cómo pensar y ahí se cortó el audio. ¿Cómo pensar Esto último, la literatura? Sí, lo último que dijiste, la pregunta última, ¿cómo pensar? Ay, se la cortó justo relación ahí. entre la lectura y la literatura en este contexto particular mencionaba de pandemia, virtualidad. Bueno, la verdad es que desde las bibliotecas y desde las escuelas han hecho para mí todo lo posible para que ese vínculo con la lectura no se cortara. Los docentes, y en docentes sumo a los bibliotecarios, por supuesto, fueron muy criticados, pero no abandonaron su puesto en ningún momento de la cuarentena, siguieron siempre ahí. Tal vez tenga que ver con una continuidad de las críticas a los docentes, siempre se ha criticado a los docentes y no podía ser de otra manera en la cuarentena. Pero la verdad es que los docentes estuvieron siempre ahí y que la mayoría de las veces fue la lectura, esa especie de tabla de salvación en este tsunami que es esta pandemia que nos aísla, que no nos permite abrazar, es una cosa horrible. Y la mayoría de las veces fue la lectura que acercaba el docente a las alumnas y a los alumnos, los bibliotecarios y las bibliotecarias, funcionó como esa tabla de salvación, ¿no? Por supuesto que es difícil, y yo creo que ahora cualquier evaluación, yo me guardaría de hacer una evaluación, digamos, como sociedad, porque es muy fácil hablar de los docentes si estás en un lugar que no es la docencia, que no es la biblioteca o que no es el aula. Siempre vas a encontrar cosas que no te gustan, siempre. Yo me guardaría de hacer en este momento, digo, desde la sociedad, desde los distintos sectores de la sociedad, si tengo que hacer un pedido, les pediría, guárdense la crítica ahora, porque los docentes y las docentes, las bibliotecarias y los bibliotecarios han estado durante todo el año, jamás abandonaron su puesto cerca de las alumnas y los alumnos, así que, y de los lectores. Y algunas cosas salieron mal, y sí, seguramente. ¿Quién estaba preparado para esto? Bueno, inclusive con respecto a este tema, nosotros en el portal de la CONAVIP desarrollamos un banco de experiencias, que en este caso fue de experiencias de bibliotecas en pandemia, y realmente ahí hay como 100 experiencias, entre muchas otras que
más, digamos, que debe haber, donde las bibliotecas realmente hicieron un esfuerzo enorme, no solo por sostener la lectura, sino por sostener esto que es tan vital para las bibliotecas, que es el espacio de encuentro. Y bueno, y cómo sostener el encuentro, también como decía María del Carmen al comienzo, ¿no? Cómo esto también abre posibilidades y cómo esto también no solo sienta desafíos, sino que demuestra también la fuerza que tienen, me parece, las bibliotecas y estos espacios. Entonces es interesante, bueno, ver toda la complejidad, ¿no es cierto? Y yo creo que Me gustaría... Sí. No, decime. No, termina porque pasaba a No, otra pregunta, así que... no, que siempre, digamos, desde siempre veo las bibliotecas en las aulas, en las escuelas las veo como el corazón de las escuelas. Para mí una escuela sin biblioteca no termina de ser una escuela. Aun cuando tengan los mejores docentes, una escuela sin biblioteca es una escuela sin corazón. Y me pasa también con las bibliotecas populares, digamos, los barrios que tienen bibliotecas populares, cuando uno los recorre, tienen latidos esos barrios. Y los barrios que por alguna razón no tienen una biblioteca abierta, ni pública ni popular, etcétera, nada, falta eso, ¿no? Falta latir. Tal cual. Bueno, siempre nuestros seguidores de estas charlas consultan un poco por la obra de los autores, las autoras que invitamos a participar, y en este caso nos gustaría saber cómo se relaciona el tema que nos convoca en esta mesa hoy, que es el de las infancias y las juventudes, en relación con tu propia escritura, ¿no? Que nos cuentes un poco si este tema estuvo presente, si lo está actualmente en libros que escribiste, que estás escribiendo, que escribirás, cómo se relacionan las dos cosas. Bueno, como he sido docente durante más de 30 años, he publicado libros en relación a la lectura, el libro de lectura, la búsqueda del lenguaje, el sentido de la lectura, en los cuales cuento experiencias propias y de otros docentes, y en ese sentido se relaciona como muy directamente con el tema de la mesa. También con el tema de las infancias, tengo que citar en mi nombre Historias de Identidades Restituidas, que es un libro que reúne 5 historias de personas que han nacido en cautiverio durante la dictadura o han sido robadas antes de cuando eran más grandes, o directamente sus madres han sido secuestradas embarazadas, han nacido en cautiverio y han sido entonces luego secuestradas esas niñas o esos niños. Y el relato en general da cuenta del descubrimiento de esas personas, que en general fue en la juventud. En la adolescencia empiezan algunas sospechas y en la juventud han confirmado que no eran quienes les habían dicho que eran durante todos esos años. En este momento estoy escribiendo un libro que se llama Dos soldados, con testimonios de soldados que participaron en diferentes guerras. Un soldado es Héctor Roldán, que participó en la guerra de Malvinas cuando tenía 19 años. Un santafesino que fue a hacer el servicio militar y cuando estaba por terminar ya le habían dado, no la fecha de alta, pero le habían devuelto su ropa y estaban ahí esperando. Un día lo vienen a buscar y se lo llevan a Malvinas y estuvo durante toda la guerra en el frente. Y el otro testimonio es el testimonio de Pietro Freschi, un soldado italiano que participó en la Segunda Guerra Mundial, también cuando tenía 19 años, partió al servicio militar y fue llevado a pelear por Italia. Bueno, tiene distintos destinos, uno es Grecia y termina como prisionero de los nazis en Rusia. Los dos tenían 19 años cuando dejaron sus pueblos y sus familias. Uno hace toda la guerra de Malvinas y el otro mucho más en tiempo,
está de vuelta en su casa recién después de 4 años, cuando la guerra termina y los liberan. Eso en cuanto a la juventud. Y otro libro que estoy escribiendo, que se llama El corazón perdido de las cosas, es un libro también de testimonios de personas que han vivido sus infancias durante la Shoah, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, y han vivido separados, por supuesto, de sus familias, a veces para siempre, algunos nunca más los han visto. Bueno, testimonios durísimos, por supuesto, y algunos de esos testimonios las personas los dan por primera vez, así como hay otros que han dado sus testimonios muchas veces en escuelas, en donde los llamen. Algunos de esos testimonios nunca habían hablado, algunas de esas personas nunca habían hablado de su experiencia. Entonces es como un relato primero, un relato que se escucha público por primera vez, y una cosa que estoy escribiendo en paralelo, los 2 libros y otro de poesía que se llama Una tristeza liviana. Y una cosa que me pasó, que me impresionó muchísimo, muchísimo, y que todavía no le entiendo, es que en algún momento el soldado italiano, cuando lo liberan de Rusia, antes de volver a Italia y en el viaje de vuelta, lo llevan a distintos lugares donde hubo campos de concentración. Entonces el soldado, llorando, camina por esos campos de concentración y ve montañas de zapatos pequeños o de ropa, pantaloncitos cortos, y su reflexión es cómo puede la mente, el corazón humano haber hecho esto. Y se unen en un espacio que todavía no sé cuál es, los 2 libros, porque ese soldado italiano me hablaba de las historias del otro libro. Y lo que pasaba no era que un personaje lo encontramos no era eso, ¿no? Era otra cosa y todavía no la comprendo. Me dejó así como muy, muy conmovida, por supuesto. Y es que ese personaje que dio su testimonio como prisionero de guerra que vuelve a su casa, en algún momento se topa con el mismo escenario del libro, del otro libro, y habla de esos niños. Ese joven, ya no de 19, sino de 23, pero sigue siendo un joven, aunque por supuesto la experiencia de la guerra los atraviesa y ese joven habla de esos niños. Y para mí eso fue muy conmovedor. Hablando con una persona me dijo, es como mágico. Yo creo que a veces decimos mágico aquello que no comprendemos, pero que tiene su explicación a la que no llegamos todavía. Pero sí, me pasó eso, digamos, estoy trabajando con la niñez y con la juventud, la niñez en estas circunstancias tan dolorosas, la juventud en guerra, que es una de las experiencias más terribles, cómo los países pueden mandar a sus jóvenes a pelear, sin comida, sin abrigo, bueno, todo lo que sabemos, y en un momento esa juventud habla de esas niñas y esos niños, y eso me fue muy conmovedor. Pienso también que toda tu obra y tu práctica, ¿no? Desde la docencia en general, creo que no es casual que sucedan estos hallazgos y estos encuentros de camino, porque bueno, venís trabajando el tema de la lectura, el tema de la infancia, el tema de la juventud, el contacto con la palabra, que creo que ahora en un ratito nos vas a leer algo, entonces bueno, me parece que todo eso va, ¿no? Trazando como surcos y esas cosas esos caminos se van encontrando y de repente se producen estos milagros. Sí, debe ser así. Y yo tenía en mente, y después, bueno, pasó leer 2 poemas del El sol detrás del limonero, que es un libro que escribí a partir de las cartas
que mi abuelo, un inmigrante italiano, le escribía desde Bursaco a su hermano, que había quedado en Italia, el menor de ellos, tenían mucha diferencia de edad, y él siempre le escribía, pero le escribía también a toda la familia. La hija de ese hermano guardó las cartas durante más de 60 años, y entonces una vez cuando yo fui me dio esas cartas. Y para mí fue muy conmovedor como ese abuelo, ese nono, que había ido un solo año a la escuela, ese niño que vivía en un pueblito de montaña, que tenía una escuela a la que iban todos los niños a un solo grado, no había dos salas, había una sola sala con dos maestras, y sin embargo cuando yo leí esas cartas me encontré con una escritura muy sensible, muy delicada, en la que la persona, aunque hubiera ido solo un año a la escuela, podía expresar todo el sentimiento que le daba la separación y la distancia con su país, con su origen. Y voy a leer entonces un poema muy corto que tiene que ver con esa infancia personal. A veces, cuando se cierra el sol de los días, el sonido del agua llega desde una respiración de la infancia y nos salva. Es ahí donde quedaron las palabras, encerradas en la luz de los frutales. Voy hacia ese sol que vive detrás del limonero. Y hay otro poema en ese mismo libro que se llama Arte Poética, y el arte poética consiste en la enseñanza quizá más importante que tuve, que es la de ese abuelo enseñándome cuándo debía sacar los tomates de la planta, cuándo había que cosecharlos. Primero tenemos que preparar el suelo, romper los terrones, sacarle las malezas, trabajar la tierra con un sapín. Todavía nos queda tamizar para separar las piedras. Ahora sí, con esta tierra fina preparamos el almácigo. Hoy plantamos, mira cómo lo hago. Hundimos la mano y hacemos un hueco hasta que entre el puño y un poco más, ¿ves? Así. Si el pozo fuera muy hondo, las raíces se asfixiarían, pero si fuera pequeño, quedarían muy cerca de la superficie. La medida está en la mano. Una planta de tomate en este hueco, otra en aquel y así. Que no estén muy juntas para que puedan crecer bien. Tampoco tan separadas. ¿Cómo por qué? Porque hay que aprender a aprovechar la tierra. Ya bajó el sol y podemos empezar a regar. Lo más importante es que el agua no toque las hojas. Solo hay que humedecer las raíces. Sí, así, aunque no tanto porque las plantas se ahogarían. Paciencia. Paciencia, cuidado, riego. Hay que esperar. ¿Ves cómo están creciendo las plantas de tomate? ¿Ves cómo ya están fuertes? Cada día están más grandes. ¿Contaste ya? 1, 2, 3, 4. Yo las cuento muy seguido. ¿Cuántos hay de ese lado del almácigo? ¿Cuántos tomates tenemos? No, así no. No tenés que tirar para arrancarlo, porque pueden quebrarse las ramas. ¿Cuál es el tomate más maduro, el más rojo? Abrazalo con tu mano abierta. ¿Sentís cómo pesa el tomate en tu mano? ¿Lo sentís hoy? Es el momento entonces. Muchas veces pensé que en estas escenas pequeñas de quinta, de una quinta de un fondo de una casa de Bursaco, estaba como encerrada toda la sabiduría para manejarse en la vida. Totalmente. Y me viene algo de los tiempos y los ritmos también después en tu escritura y en tu poética. Recomiendo mucho ese libro del que estás extractos porque es precioso.
Y Ángela, acá tenemos a nada menos que Natalia Porta López, que está presenciando la charla y que te manda un enorme abrazo, un saludo, y que dice que Otro queremos para saber ella. más sobre la respiración violenta del mundo. ¿Sobre la novela? Sobre la respiración violenta del mundo, sí. Bueno, es un libro que narra la historia de una niña también, que vive con su mamá, está escapando porque la madre sabe que los militares están cerca y entonces está escapando y dejando una casa y levantando otra casa y finalmente vienen desde Quilmes una mañana muy temprano a su casa, a una casa en Bursaco que consigue a través de una conocida, de una amiga, y se quedan ahí las dos solas. Algunas noches aparece el padre y entonces la niña puede ver a su papá. Ella sabe en una de esas visitas, porque su mamá y su papá se lo anuncian, que va a tener un hermano, pero esa misma noche secuestran a la madre, se la llevan y a la niña la dejan en su casa. En general los militares se llevaban a los niños, salvo en algunas excepciones, cuando eran más grandes o también en otras ocasiones los dejaban para usarlos como señuelos, es decir, los dejaban y se quedaban observando a ver quién venía a buscarlos o a dónde los llevaban y eran lugares o personas que podían secuestrar. A esta niña la dejan, la niña escucha por supuesto todo, pero se queda en su cama y no se mueve y se levanta de su cama cuando la casa está nuevamente en silencio, pero por supuesto se levanta y la casa está destrozada y están destrozadas sus dibujos y sus juguetes y sus cosas y no está su mamá. Entonces ella hace como ahí un derrotero, va al juzgado de Lomas de Zamora. Todos sabemos que el juzgado y la jueza Pons en la dictadura fue una de las personas más nefastas. Luego va a un hogar que se llama Infancias, en Longchamps, en la novela se llama Infancias, y luego la apropia un matrimonio. Una cosa muy curiosa que me pasó es que la novela fue leída en una escuela de Ministro Rivadavia y los chicos hicieron un video y fueron a la dirección que aparece en la novela, hicieron un video me dio miedo a mí que había escrito la novela, cuando vi el video me dio miedo. La profesora es la profesora Liliana Garay, un encanto de docente. Y me pasó una cosa rarísima. Cuando terminan el video, la profesora me llama por teléfono y me dice que me lo va a acercar. Era fin de año, yo había llegado de un viaje, no podíamos coordinar para que yo fuera a la escuela, yo fui al año siguiente. Pero la profesora viene a mi casa y me dice, te traje este video, pero los chicos, las chicas te lo mandan, quieren que los tengas. Y entonces me dice, fuimos a la dirección, fuimos a la casa y ahí empezó el corto, es un corto, y después fuimos también al hogar de niños, que está en Ministro Rivadavia, dice ahí que está en Ministro Rivadavia. Fuimos a ese, qué bien que lo describiste, me dice la profesora, porque me impresionó cuando entramos y yo no lo conozco el lugar. Ni sabía que había un lugar ahí, ni sabía que había digamos, yo estaba hablando de más del 76, pero no sabía ya que en ese año había y que está. Pero lo que más me impresionó es que en la novela la niña juega con una especie de helicóptero y la profesora me dice, lo más impresionante además, porque ella describe el espacio físico, ¿no? Y las habitaciones y el pasillo. Ya eso me impresionaba, pero bueno, después de todo, un pasillo no es tan diferente de otro pasillo, y las habitaciones, bueno, pueden coincidir, pero cuando me dijo, vos no sabés, te tengo una noticia que todavía está el avión en el jardín, a mí me impresionó muchísimo porque yo no conozco el lugar, no sabía que había un avión, esas cosas que a veces tiene la escritura de ficción, que así como hablábamos del soldado con los niños, en algún punto se encuentran
Nosotros no lo podemos explicar bien, pero en algún punto ese encuentro se produce. Nosotros creemos que es magia, yo creo que no lo es, solo que no la podemos explicar. Totalmente. Y ya que estamos un poco hablando acerca de tu obra, me gustaría ver si tenés ganas de recomendarnos, de recomendarle a las bibliotecas y a los que nos están siguiendo hoy algunas otras lecturas para las bibliotecas, para los jóvenes, para todos, digamos, recomendaciones tuyas, que siempre es bueno recibir recomendaciones nuevas, cosas que por ahí a veces uno recibe siempre las mismas, entonces abrir un poco horizontes o ver qué está circulando por otros canales. Sí, sí, me parece muy interesante lo que planteas, Luciana. A mí hay una poeta que me encanta, que es una poeta catamarqueña, que recomiendo muchísimo leer, recomiendo a las bibliotecas que incorporen los libros. La poeta se llama Rosario Andrada. Además, está la música de Catamarca, ¿no? Ella escribe con esa música, ni te cuento cuando lee, pero escribe con esa música de Catamarca. Entonces yo creo que Rosario hace muchos años que está publicando, hace creo que 2 años la editorial Lisboa publicó su obra completa, pero también tiene muchos libros que se puede conseguir. Y a mí me parece como una autora fundamental para que los argentinos leamos. También quisiera recomendar a Tamara Til, que tiene una novela preciosa que se llama Quebec, a Dafne Casoy. Digamos, hay un canon que funciona, que ya todos conocemos los nombres, pero también hay otro circuito de autores, de autoras, que no conocemos tanto, y que por ahí a la hora de incorporar textos a las bibliotecas es bueno tenerlos presentes. También son autoras y autores que, digamos, que responden, que van a conversar con los lectores de las bibliotecas, con los niños, con los adultos. Ángela Urondo quisiera recomendar con énfasis, a Juan Pablo Ronchetti, que tiene un libro hermoso con protagonistas niños y jóvenes, a Patricia Rondinelli, que acaba de publicar una novela hermosa, Huaca de Luna, que es la relación de una madre con una hija adolescente que se va a hacer un viaje y tiene una serie de conflictos en ese viaje que la madre debe tender un lazo para ayudarla desde acá. Por supuesto, Alejandra Correa, que tiene unas poesías hermosísimas. A Marisa Negri, las dos son fundadoras de este proyecto tan maravilloso que es Poesía en la Escuela, que estoy segura que muchas bibliotecarias y bibliotecarios conocen. Bueno, a Hernán Roncino, por ejemplo, me encantaría recomendar, es una lectura, para mí es como una lectura muy joven, él es un gran autor, pero bueno, no todos los jóvenes leen con tanto gusto, ¿no? Estas experiencias de lectura de los jóvenes, a veces cuando una les acerca a un autor o una autora, no siempre tienen como un contacto, digamos, pueden estrecharse con esa lectura, ¿no? Y a mí me parece que estos autores que nombramos hoy son como muy necesarios en las bibliotecas. Y además, como dije, son autoras y autores que recorren las bibliotecas, que recorrerían la escuela si los invitan, los encuentran en las redes, en todas las redes, responden rápidamente, así que me parecería buenísimo hacerlo circular también dentro de ciertos circuitos, digamos, tan potentes como las bibliotecas. Totalmente. Gracias por las recomendaciones. Justo lo mismo creo que decía el otro día María Pía López, que hablaba un poco de aprovechar desde las bibliotecas estas voces a veces de las provincias o estas literaturas como más regionales que no siempre llegan a las grandes editoriales, o bueno, un poco ampliar las miradas, generar eso, otros cánones, otros acervos, ¿no? Más diversos. Y ablandar también el oído, ¿no? Ablandar también el oído, porque no es lo mismo leer
por ejemplo, a Rosario Andrada que escucharla. Por supuesto que hay marcas en su escritura que nos dan ese sonido catamarqueño desde ya, pero además hay que escucharla, ¿no? Eso a mí me parece fundamental. Y hay muchísimas Totalmente. escritoras en las provincias que por suerte una conoce, tiene contacto y cuando viajamos tenemos la posibilidad de escucharlos y escucharlas. Me parece que es tan rico que no hay que abandonar la compra, digamos, de libros para la biblioteca en los listados de, no sé, en los listados más conocidos, digamos. Hay muchísima literatura muy buena. Yo creo que ahí hay otro prejuicio, el de pensar que todos los que tienen que llegar llegan. No es verdad. Hay muchísima literatura que duerme aún en los cajones, que por suerte toda esta circulación de las redes nos permite conocerlas y conocerlos, pero no hay que decir que si no llegó es porque no era bueno. No, eso también es un prejuicio. Sí, totalmente. Bueno, ahora me gustaría pasar por último, hacerte una última pregunta que estuvo también acá presente en los comentarios de las bibliotecas y que tiene que ver con estos tiempos, que es la relación, ¿cómo ves vos la relación de los niños y los adolescentes con la lectura digital? Ayer Mendoza decía que los chicos nacen ya hoy como nativos digitales, ¿no? Que tienen una relación, tenemos todos, pero sobre todo ellos una relación con dispositivos electrónicos, con las tecnologías muy diferente. Y entonces, bueno, queríamos ver un poco cuál es tu opinión con respecto a este tema. A mí me parece que durante mucho tiempo, tal vez para siempre, van a convivir los dos sistemas. Es muy difícil predecir qué va a pasar. A mí me resulta, digamos, yo le doy la bienvenida a los nuevos formatos. Me parece que mucha gente que no podía leer libros por distintas circunstancias sí puede leer en su teléfono, en el dispositivo al que acceda, digamos. No entiendo mucho la resistencia a los formatos nuevos, a los dispositivos nuevos. No la entiendo. Hay mensajes que me resultan incomprensibles, como el olor del papel es único. Sí, para mí también, pero no nos podemos regir por el olor que a uno le guste para trazar un programa de lectura para todo el país. Yo no soy coleccionista de libros. A mí me gusta muchísimo leer, leo muchísimo, leo muy caóticamente. Y trato, por momentos tengo así como, digamos, arranques de lectura y a veces digo, ¿y cuándo voy a leer todo esto? Pero bueno, después lo leo y tengo mis pilas y qué sé yo. Pero cada tanto, y cada vez el tanto es más seguido, yo hago una separación de los libros. Es algo que hago desde hace 10 años más o menos. Todos aquellos libros que yo no volvería a leer, aún los que me gustaron, yo los dono, los hago circular. Se los doy a gente que está interesada en la lectura y que esa gente a lo mejor después también los da. Se los doy a un exalumno que quiero muchísimo, que tiene una bellísima librería en Adrogué que recomiendo, que se llama El Espacio Invisible. Es una librería de viejo, de usado, tiene perlas ahí. Es un librero muy especial porque yo creo que debe ser el único librero que no quiere vender. A veces cuando llegas y dices, ay, tenés este libro, ay, sí, no, pero este no me acuerdo cuánto sale, dice él, porque realmente tiene joyas, tiene verdaderas perlas ahí. Y entonces, esto de los libros, nunca tengo esa sensación hay mucha gente que dice, venía a ver mi biblioteca y entonces a mí no me pasa eso, no me hace feliz tener libros que nunca más voy a volver a leer. Me hace más feliz que esos libros circulen. Hay tantos lugares, bibliotecas, bueno, ni hablar, ¿no?
Mi biblioteca docente la doné, por supuesto. No me costó desprenderme. Yo tenía un amor por esa biblioteca docente enorme. Había decidido que iba a donar los libros a las bibliotecas de las escuelas en las que había trabajado. Y entonces me llevó muchos días hacer paquetes y paquetes y paquetes para donar. Y un día que ya estaba terminando, leo un mensaje en una de las redes, creo que era Facebook, de una escritora, Julia Coria, cuya madre y cuyo padre están desaparecidos. Y ella cuenta ahí que está muy feliz porque ese día la directora de la escuela en donde su madre trabajó, enseñó, pero también sacó piojos y dio de comer, etcétera. La directora había decidido ponerle el nombre de su mamá a la biblioteca. Y yo dije, bueno, este cruce no lo puedo perder, y la llamé, no nos conocíamos, yo la había leído, sí, a Julia, pero no nos conocíamos personalmente, y le dije, Julia, mira, estoy en esta situación, estoy rodeada de una biblioteca docente que me encanta, me parece que es para vos. Así que Julia vino unos pocos días después con su pareja, y me acuerdo que llenamos el auto de libros y de paquetes. O sea, no necesito coleccionar libros. No digo que está mal hacerlo, cada uno tiene su propio rollo con los libros. El mío no es coleccionarlos. De algunos libros no me voy a poder desprender nunca, por supuesto, y quiero releerlos, y esos son los libros con los que me quedo en general. Bueno, me encantó esta última, como para cerrar esta reflexión de la circulación de los libros y de la palabra, me parece muy linda también en este contexto de las bibliotecas populares, que eso es lo que hacen, ¿no? El tiempo es tirano, como siempre, así que si te parece, primero quiero agradecer, bueno, a todos los que nos acompañaron, desde la CONAVIP a las bibliotecas populares que estuvieron presentes, al Ministerio de Cultura de la Nación por su apoyo, a todos los que participaron en todos estos días, comentaron, preguntaron y estuvieron ahí del otro lado de la pantalla. Las charlas van a quedar todas grabadas, así que, bueno, podrán volver a verlas, recomendarlas, enviarlas, compartirlas. Y ahora te cedo de nuevo la palabra, Ángela, para que, bueno, a modo de cierre nos compartas algún texto tuyo que quieras, como para terminar Gracias, esta Luciana. Yo jornada. me sumo a todos los agradecimientos que hizo Luciana, nuevamente los reitero, y te agradezco, Luciana, a vos por tu acompañamiento tan amoroso de estos días en los que estuvimos preparando y pensando en este momento de hoy para las bibliotecas, las bibliotecarias y los bibliotecarios. A veces Un placer. para mí también. Y por supuesto a los que están escuchando y a todas las personas que nos acompañaron hoy, que acompañaron las jornadas de esta semana. A veces los lectores preguntan cómo empezó, cuándo, por qué. Y encontré en una escena de infancia la respuesta. Es que nosotros pasábamos los veranos en Río Negro, en la casa de mis abuelos, y los domingos íbamos al río con mi abuela. Mi abuelo nunca quería ir, y solo algunos días, pero recién cuando la tarde estaba por terminar y el sol ya casi se había puesto detrás de las sierras, él bajaba a buscarnos. No bien llegaba, se sentaba sobre el tronco de algún árbol, pero no aguantaba mucho ahí quieto y enseguida quería que volviéramos todos juntos a la casa. En cambio, mi abuela siempre quería quedarse en el río un poco más. Le gustaba estar ahí y escuchar el rumor que el viento formaba en el agua o entre las ramas más altas de los álamos. Apenas llegábamos, mi abuela se descalzaba, anudaba el ruedo del vestido por encima de la rodilla y se metía en el río. Tenía la piel muy blanca y a mí me gustaba acariciarle la humedad de los brazos desnudos. Cada tanto, formando un cuenco con las manos, juntaba agua y se mojaba la cabeza.
Las gotas de agua dulce se deslizaban por la piel blanca y lisa de la cara y se perdían en el cuello. Se quedaba casi toda la tarde metida en el río, con el agua por encima de la rodilla y no le importaba volverse a casa con el vestido tan mojado que se le pegaba a las piernas. Casi siempre por las noches, cuando ya todos dormían, yo cruzaba el pasillo ancho que llevaba a los cuartos y entraba a la habitación de mi abuela. El pasillo estaba oscuro, pero yo caminaba segura, guiada por la luz que se filtraba por debajo de la puerta de su cuarto. Mi abuela dormía tan poco que a veces cuando amanecía, ella estaba todavía despierta, pero nunca la oí quejarse por eso. En verano dejaba la ventana abierta toda la noche y a veces cuando yo entraba a su cuarto la encontraba con los brazos apoyados sobre el marco oscuro de madera barnizada. Usaba una enagua de breteles finitos que en las noches calurosas, a causa de la transpiración, se le adhería a los pechos y al vientre. ¿Qué pasa?, me preguntaba cuando yo abría la puerta. Otras veces la encontraba sentada sobre la cama. Era una cama tan alta que las piernas le quedaban colgando y ella hacía un balanceo casi imperceptible con los pies. Mi abuelo dormía de espaldas, abrazado a la almohada, mientras ella revolvía una caja de zapatos llena de papeles escritos casi todos en italiano. Cartas que ella desdoblaba y me leía en ese susurro espeso en el que hablábamos para no despertar a mi abuelo. Tarjetas, fotos que tenían una dedicatoria al dorso, estampitas de comunión de sus parientes en Italia. Ella me leía y hacía crecer un murmullo en ese calor pesado del cuarto. Después volvía a guardar todo en la caja y la escondía abajo del ropero. El abuelo no sabe, ¿eh?, me decía. Y aunque nunca terminé de conocer del todo esos secretos, yo los guardé para siempre. Y a veces cuando escribo me parece que es eso lo que vuelve. El susurro de un idioma que entiendo a medias dentro de un cuarto caluroso, apenas un puñado de palabras para contar lo que está oculto, voces de gente que no conozco y que hablan ahí, encerrados en una caja de zapatos escondida debajo del ropero, y una luz que algunas noches se filtra por debajo de la puerta y alcanza para alumbrar la oscuridad mientras camino. Muchas gracias.